recibo y almacenamiento de grano, unidad 1, que nos habla de la estructura de almacenamiento de grano, o sea, las plantas de acopio, instalaciones de campaña. Vamos a ver la diferencia que hay entre cada una. Las primeras instalaciones que tenemos son las instalaciones de campaña. Normalmente las instalaciones de campaña son aquellas instalaciones que se utilizan en el momento y lugar de la zafra o cosecha. Estas instalaciones se clasifican en silo chacra o instalación dentro del complejo agrícola, o sea, y también puede ser parte de afuera como planta de almacenamiento. Dentro de los silos chacra o instalaciones de campos, normalmente suelen ser más precarias a lo común, son instalaciones pueden ser silo de chapa entre 50 y 80 toneladas. Estos silos suelen ser aéreos, normalmente lo que vemos normalmente tienen esta forma, son silo aéreo, en los cuales vamos almacenando grano a medida que vamos cosechando. Esto nos sirve para tener grano, guardarnos algo de grano dentro de nuestro campo, evitándonos siempre el silo bolsa, que el silo bolsa es aparte. Estos son instalaciones, siempre que hablamos de este tipo de instalaciones, son instalaciones fijas, no son instalaciones descartables como en el caso del silo bolsa. Tenemos dentro de estas instalaciones, tenemos pequeño silo de chapa entre 50 y 80 toneladas. Después podemos tener silo de malla de alambre, que son silos más precarios, que normalmente son malla de alambre en forma circular, rodeada con un alambre que la sostenga, y un silo bolsa donde el grano se guarda por dentro. Esto normalmente tiene que estar bajo un tinglado para evitar filtraciones de agua. Esto siempre queda así, son las instalaciones de silo de malla de alambre, perdón, acá, precario silo de malla de alambre, perímetro de silo, revestimiento de bolsa alpillera o pedazos de silo bolsa, normalmente hoy se utilizan. Bueno, estas instalaciones presentan servicio únicamente a la unidad productiva, o sea que son propios del productor, no se utilizan como almacenamiento de tercero. Eso más o menos lo que tiene que ver que son instalaciones más precarias. Disculpen un momento, Luciana abajo de cada dice marcar como hecha. Eso ustedes lo van a ir marcando o no a medida que lo vayan realizando. Eso más que nada es un control de ustedes para saber qué van leyendo y qué van haciendo de la página del aula virtual. Y después, si esto queda grabado, cuando ustedes desean verlo, entren al mismo link que ingresaron ahora y ahí lo van a poder ver tranquilamente. Ya va a quedar grabado directamente en YouTube, en la plataforma de YouTube. Bueno, seguimos con la clase. Planta de almacenamiento y acondicionamiento de grano. O sea, vamos a ver acopios y cooperativa. Lo acopio y cooperativa, chicos, vale la salvedad que cumplen la misma función. Ambos dos acopian grano, lo acondicionan al grano y lo guardan y lo comercializan. La única diferencia entre un acopio y una cooperativa es que los acopios son empresas privadas, los cuales tienen una ganancia, y las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro hechas por varios productores que se agruparon y decidieron tener su propio acopio. Pero ambas dos cumplen las mismas funciones, las cooperativas y los silos. Estas instalaciones normalmente están ubicadas en cualquier localidad próxima a una zona agrícola. Hay provincias que tienen más o menos cantidad de planta de silo de acopio. La que mayor tiene es la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa. Normalmente las provincias de mayor producción son las que mayor cantidad de planta de acopio tiene. Y mientras mejor es la zona agrícola de producción de grano, más cantidad va a haber. A veces
suele haber 80 kilómetros que no hay planta de acopio porque la producción de grano es baja, y hay ciudades que suelen tener 3, 4, 5, 6 plantas de acopio, ya que se concentra muchas cantidad de grano de zona aledaña. O sea, la densidad de planta de acopio está dado más que nada por la densidad productiva que tenga esa zona. Bueno, acá están dentro de eso diversos factores que intervienen en la localización y dimensionamiento. El dimensionamiento es qué tan grande va a ser la planta de acopio, porque si ya hay una zona productiva y tiene mucha planta de acopio, se va a instalar una planta nueva, hay que pensar cuál es la cantidad de granos a acopiar. Siempre es preferible hacerlo. Si vemos que la zona va el mayor crecimiento de la producción, como lo que ocurre hoy en día, normalmente se está produciendo cada día un poco más de grano gracias a la tecnología que hay hoy aplicada al agro, conviene hacer una dimensiones mayor las plantas de acopio para poder, el día de mañana poder guardar mayor cantidad de grano. En cambio, si una planta más vale para trabajar con determinados productos, por ahí conviene hacerla una dimensión más chica. Aparte de eso, de tener en cuenta cuál va a ser la dimensión, cuánto grano voy a copiar, se hace esencial un estudio cuidadoso en el área de influencia, o sea, qué grano se siembra, porque no es lo mismo hacer una planta de acopio para maíz, para sorgo, para trigo, que una planta de acopio en una zona arrocera o en una zona girasolera, ya que estas dos plantas de acopio necesitan, si ustedes ven, van a tener tubo de caída, eso ya lo vamos a ver más adelante, con diferentes ángulos según el grado, el grano que se almacene, voy a necesitar diferentes tipos de instalaciones. También eso es a tener en cuenta, instalar una cooperativa o una planta de acopio. Bueno, a ver, cuando se termina la producción en el área de influencia, debe investigar si hay posibilidad de aumento de las cosechas, eso más o menos lo que estuvimos hablando hoy, con densidad de acopio. El flujo de transporte tiene que ser muy importante, ya que una planta de acopio de estas características normalmente se debe encontrar, si está en las zonas rurales, los más cercanos a rutas provinciales o rutas nacionales asfaltadas, para el fácil ingreso y egreso de camiones y de mercadería, y si tengo posibilidad de enviar directamente a puerto, también ver la localización a la cercanía de vías férreas, ya que el transporte por ferrocarril, como vamos a ver más adelante, tiene menor costo y favorece mucho la logística del grano. También caminos vecinales que le permitan a los productores sacar su producción del campo y llegar fácilmente, dependen mucho de la zona, pueden estar a 15, 20, 30 kilómetros uno del otro o en menor cantidad en la misma ciudad si es una zona muy de grano. Cooperativas, como le dije, cuentan con maquinarias para el acondicionamiento del grano, como son maquinaria de limpieza que nos permite sacar materia fina y gruesa dependiendo de lo que queramos hacer, control de plaga, eliminar los insectos, maquinaria de secado, sistema de termometría y aireación. Esto normalmente favorece en la conservación para tener un control del grano, cómo va evolucionando el grano a medida que lo tengo guardado. Esto lo vamos a ver en profundidad en conservación. Sistema de aspiración de polvo, movimiento de mercaderías hermético, balanza para camiones, balanza para vagones si es necesario y tengo vía férrea y elementos de acarreo que transporten los granos elevadores fijos. Estas son las condiciones que tiene que tener normalmente una planta de acopio o cooperativa. Luego tenemos instalaciones de la industria. Las instalaciones de la industria es muy parecida a la de las plantas de acopio. Estas son normalmente la diferencia con la planta de acopio, que normalmente está especializado en trigo, tiene todos los elementos adecuados para el trigo. Una planta aceitera de procesamiento de girasol está adecuado para recibir girasol. Una aceitera de soja está adecuada para todo lo que es el proceso de soja. Y dependiendo de la producción de la planta, la cantidad de harina, tonelada de trigo que pueden moler por día o la cantidad
de grano que puede extraer aceite por día son su tamaño de almacenamiento. Esto va a ir cambiando. Esta industria que normalmente se encuentra en zona de grande urbe, como Buenos Aires, puede ser Rosario, hay otras localidades donde son molineras por excelencia porque tienen la proximidad a obtener el trigo. También esta industria hay que tener en cuenta dónde ubicarla de acuerdo al grano que voy a recibir. Por ejemplo, en la zona de Rosario, normalmente como están los puertos, hay varias industrias diferentes, igual que en Buenos Aires. Yo no voy a ir a poner un gran molino harinero en la provincia de Jujuy, donde no tengo trigo. Ahí normalmente voy a poner seleccionadores de poroto. En la zona de Córdoba Central, por ejemplo, Córdoba Sur, donde se hace el maní, voy a acentuar las grandes maniceras. No voy a poner una manicera en Bahía Blanca, ya que no tengo maní. Normalmente se busca también esa parte de logística, la industria, ubicar la industria de acuerdo al tipo de grano que tengo disponible para poder realizar esta operación. La industria se clasifican en industria aceitera de granos por exclusado y prensado, ya sea esto normalmente es de soja, industria aceitera de grano con extracción de solvente, normalmente esto ya es de girasol, industria de biocombustible, industria de balanceado, industria cervecera, industria de destilería, industria de molino arrocero, industria de molino harinero e industria seleccionadoras. Todos esos son los tipos de industria que podemos eh, obtener. Por ahí me puedo olvidar alguna, una maltería, también están las malterías, que es la de hacer la con la industria cervecera, iría a la maltería, todo ese tipo de industria. Y después tenemos las instalaciones de los puertos. Como bien dicen, las instalaciones de los puertos son los puertos son grandes instalaciones que normalmente tienen celdas y silos de gran tamaño. También ellos tienen varios granos que, que reciben gran variedad de grano, por lo tanto están diagramadas para obtener esa gran variedad de grano y poder trabajar. Normalmente son las de mayor capacidad. Esta industria también tienen todo lo mismo que una industria que tiene máquina de limpieza, control de plaga, maquinaria de secado, termometría y aireación, también tiene mezcladores, tiene gran maquinaria para poder contener todo ese grano dentro de las instalaciones de los puertos, ya que son los de mayores vendedores. Y después tenemos, según el puerto, puede tener elevadores terminales. Los elevadores terminales es cómo se carga el grano dentro de los buques. En este caso tenemos elevador terminal. ¿Qué quiere decir un elevador terminal? Son elevadores donde el grano llega hasta el buque por cinta, por un por cintas transportadoras. Acá nosotros tenemos el buque, acá al costado, si lo logran ver, a la derecha tenemos los hilos, tenemos el brazo cubierto, eso tiene unas cintas transportadoras donde desde los hilos, directamente por las cintas transportadoras va y carga directamente al buque. Esos son elevadores terminales, o sea que son elevadores que están todavía contra el puerto, que la carga se hace desde tierra. Y después tenemos elevadores flotantes, que los elevadores flotantes normalmente son barcazas donde van otros barcos, se ponen al costado o en agua más profunda, normalmente cuando no hay calado en los ríos, estos elevadores son muy importantes, ya que estas barcazas se acercan a los grandes buques y lo empiezan a cargar. Esta barcaza normalmente tiene una capacidad de 500 toneladas, tiene una capacidad de transportar 1500, una velocidad de descarga de 500 toneladas por hora. O sea que se acercan a esta barcaza a los barcos y lo van
lo van cargando continuamente agua más profunda. Esto evita que los barcos muchas veces encallen y queden varados en la zona de los puertos. No sé si hasta ahí, chicos, esto sería todo lo que es instalaciones, la primera parte. Después vamos a ir profundizando un poquito más cada tema. No sé si tienen alguna duda sobre esta parte. Antes de empezar con recibo y almacenamiento, la segunda unidad, que sería instalaciones de una planta de almacenaje de grano. Acá ya nos vamos a meter en los instrumentos de cada grano. Bueno, instalaciones de una planta de almacenaje de grano. Dentro de las instalaciones, cabe destacar que esta planta de grano, ya sean cooperativa, acopio, puerto, esas instalaciones, más que nada estamos hablando, tiene instalaciones de recepción, que es para recibir todo el grano, movimiento de grano, los que nos permite mover el grano dentro de la copia, almacenaje, que almacenaje pueden ser silos, celdas, para poder resguardar nuestro grano, instalaciones de acondicionamiento, donde voy a acondicionar mi grano para un mejor almacenaje, instalaciones de conservación, y las instalaciones de despacho o carga para poder sacar el grano. Dentro de las instalaciones de recepción tenemos las playas de estacionamiento de camiones. Estas playas normalmente se suele indicar, o sería lo ideal, que sean el doble de tamaño de lo que es la planta. Esto nos favorece a una mejor logística con los camiones, ya que los camiones dentro de la planta se van a poder mover libremente y vamos a favorecer el tránsito interno y externo, ya que no van a quedar camiones varados fuera de la planta, eh, por ahí pudiendo entorpecer el tránsito. Las playas de estacionamiento, además de esta playa de estacionamiento, de ser grandes dimensiones, se pide que esté perimetrada con un alambrado, con algo para evitar los robos y resguardar a los camioneros, empedrada para que ningún camión quede encallado en los días de lluvia, contar con una buena iluminación para la noche, baño adecuado para la estadía y sistema de altavoces que permita comunicarnos con el transportista. Además, muchas playas deben contar con proveeduría y comedores para facilitarle la estadía al camionero si tiene que estar un tiempo prolongado en la misma. Bueno, Julieta, a eso vamos ahora. Es el proceso de recibimiento de la mercadería desde cero. En este caso tenemos la playa de acondicionamiento. Una vez que tenemos la playa de acondicionamiento, el camión entra, normalmente va, se ubica en el lugar, normalmente los turnos son por orden de llegada, se ubica en el lugar adecuado y espera a ser llamado. Normalmente tenemos una zona de toma de muestra que se encuentra, la toma de muestra, lo ideal sería que esté en la playa de recepción. A la entrada, cuando el camión llegue, se tome una muestra. ¿Por qué? Porque ahí el perito la analiza, que esto es trabajo del perito, analiza la muestra y decide si la muestra está de rechazo o de aceptación. Si la muestra está aceptada, el camión queda. Si la muestra está de rechazo, el camión es rechazado, por lo cuanto se debe tomar una decisión de volver al origen o darle otro destino. En todo caso, por ahora tenemos la playa de estacionamiento y la zona de muestra, calador. Normalmente estos caladores, lo ideal sería que estén techados y en la misma zona del estacionamiento, ya que un calado bajo tinglado lo que nos favorece a nosotros es poder trabajar tranquilamente en día de lluvia, ya que si está lloviendo muy copiosamente, no podemos destapar el camión porque se afecta la humedad del grano y lo evita que nosotros podamos descargar ese camión o poder hacer el trabajo como corresponde. Debe contar
con una plataforma de calado, o ya normalmente ahora se trabaja con caladores automáticos, que son estos tipos de caladores que tenemos acá. Ustedes acá, chicos, tienen un videito de YouTube que estarían buenos si lo pueden ver, ya que ayuda mucho a la comprensión del texto. Tenemos los caladores automáticos, neumáticos, estos son caladores, trabaja en una cabina cerrada, puede ser en altura o a nivel del suelo, que ve a través de una camarita. Se ubica el camión al lado del calador, bajamos el calador, cerrado, se abre, esto por succión, succiona el grano, lo lleva por estos tubos amarillos hasta donde está el perito y ahí lo deposita en un recipiente donde el perito después saca y ve las muestras y ve si está de recibo o no. Esto sería, hoy normalmente casi todas las playas de estacionamiento tienen estos tipos de escaladores neumáticos. Si no, hay otras playas que tienen una pasarela al costado con una escalerita donde el perito sube arriba de esa pasarela, el camión se para al costado, esta pasarela se le va a poder acceder al camión, el perito pasa y a través de caladores manuales, que lo vamos a ver la próxima clase, a través de unos caladores manuales, tomamos la muestra de los camiones. Prácticamente se dejó de hacer por temas de seguridad de los operarios, ya que es mucho más seguro trabajar con un calador neumático a trabajar con arnés y demás problemas de caída en altura de los operarios. Tenemos las balanzas son para pesar los camiones, pueden ser balanzas completa o media balanza. La balanza completa pesa chasis, las balanzas completas pesan tanto el acoplado como el chasis del camión en el caso de ser separado, y tenemos media balanza que pesan chasis o acoplado. Esto normalmente se le hacen dos pesadas tanto al ingreso como al egreso de los camiones para controlar cuántos kilogramos llevan. Esta balanza cabe destacar que tienen, lo mejor sería que estén bajo techo, si no se pueden hacer al aire libre también. Las balanzas están controladas por el ente nacional, que lo denominamos INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Por este ente está regulado que pese realmente bien. De vez en cuando el INTI va a la planta de acopio y hace prueba de la balanza si realmente está funcionando correctamente como debe funcionar y no da la habilitación correspondiente de la balanza para que el acopio sea apto. Esta balanza pueden ser mecánicas convencionales, que son todo a través de brazos y palanca. Después tenemos totalmente electrónica, que son balanzas completamente digitales que trabajan por peso, por presión sobre distintos mecanismos electrónicos. Y después tenemos una levotrónica, que sería una mezcla entre balanza convencional más la balanza electrónica, que tienen una parte de pesada a través de brazo y otra parte que es electrónica. O sea, se combinan los dos tipos de balanza. Hoy en día la mayoría de los acopios, ya prácticamente el mecánico convencional hay muy pocas, prácticamente no he visto en desuso, pero normalmente la mayoría ya tienen sistemas electrónicos. Ahí tenemos la balanza aérea, la cual también las balanzas pueden ser aérea o estar a nivel del piso. Esta balanza es mucho la limpieza de la misma, ya que cada tanto hay que limpiarla para evitar el mal funcionamiento de la misma o para hacer mantenimiento. Son mejor tenerla en esta forma elevada que sobre el piso, que a nivel del piso, que es más complicado el mantenimiento y la limpieza de la misma, ya que siempre suele haber zonas donde cae, en una zona donde el grano cae fácilmente. Estas son balanzas tipo
físicas que van sobre el piso. Después tenemos otra balanza, balanza de carro o plataforma. Esta balanza suelen ser con fosa o sin fosa. Bueno, esta acá, digamos, perdón, estas son las de carro o plataforma, que si está al descubierto suele tener un error del 3 por 1000. ¿Qué esto? Que si el camión lleva 1000 kilos exactamente, está permitido que esta balanza me pese 1003 o 997 kilogramos. O sea, ese es el error que está permitido, del 3 por 1000. Fíjense en que tiene el signo por ciento más un cerito más, eso significa 3 por 1000. Y si la balanza está cubierta, o sea, bajo un tinglado, el error se reduce a la mitad, del 1,5 por 1000. Eso es importante para tener en cuenta cuál es el error permitido de esta balanza. Después tenemos otras balanzas que son menos precisas y además toleran menos kilogramos, que son las portátiles, que pueden llegar a pesar hasta 1000 kilos. Después tenemos la balanza granelera, generalmente ubicada en flujo de grano y muy utilizada en la zona portuaria o en industria. Las balanzas graneleras vienen el sistema de descarga, cae en un pequeño silo o en un pequeño recipiente. Este recipiente es el que hace el pesado, se llena, por ejemplo, hasta 500 kilogramos. En 500 kilogramos corta el flujo de grano y abre la compuerta de descarga y sigue y descarga el grano. Una vez que descargó los 500 kilogramos, se cierra, vuelve a abrir la de arriba, vuelve a cargar 500 kilogramos y así sucesivamente. Es como funciona una balanza granelera. O sea, va pesando por tanda preestablecida. En este caso yo puse el ejemplo de 500 kilogramos, pueden ser más o pueden ser menos, que van automáticamente descargando. Este sistema de balanza, por ejemplo, las tienen las barcazas, ya que una barcaza yo en el río no la puedo poner arriba de una balanza normal y pesar cuántos kilogramos, cuántas toneladas de grano le cargué. Por lo tanto, se utilizan este tipo de balanza para controlar las cargas esas, donde no puedo utilizar una balanza convencional. No sé si hasta ahí me siguen. Entonces nosotros tenemos las playas de estacionamiento con el calador. Después tenemos dentro de la planta, ya tenemos la balanza, donde el camión lo vamos a pesar. Y una vez que caló, pesó, el camión va a la zona de descarga. Va el camión hacia el final de la planta. La zona de descarga es techada, no, está bajo un tinglado. Normalmente lo van a ver, tiene esta forma así de descarga. Adentro del tinglado, por debajo del suelo, está lo que se denomina tolva de descarga, que es donde el camión va a depositar todo su grano. Y por encima de esta tolva tiene un sistema de rejilla de descarga que no son más que nada que hierros soldados y ubicados para que el grano pase hacia abajo, hacia esa tolva. Eso sería la rejilla y tolva de descarga. Hasta ahí, junto, la tolva estaría aquí abajo, ¿no? Para graficárselo, sería acá estaría la tolva y acá está la rejilla de descarga. El camión llega, sube a la plataforma de descarga, que son hidráulica, puede ser simple o doble, en este caso es doble, ya que descarga al mismo tiempo chasis y acoplado, o puede ser simple, que descarguen chasis o acoplado. Los pistones acá, en este caso, vemos dos pistones acá en el medio. Perdón, a ver si lo puedo ver, poner de otro color que resalte un poquito más. Acá tenemos dos pistones, uno y dos, o pueden ser un pistón simple o tener otro pistón acá, dependiendo el peso o la conformación de cada una. Esta balanza normalmente llegan a una inclinación de 45 grados para la descarga del grano. El grano cae, descarga, va a la tolva y luego al almacenamiento. Hasta ahí sería todo lo que es parte
de almacenamiento. Dentro del almacenamiento tenemos las playas de estacionamiento, el calado, la pesada, la plataforma de descarga, la rejilla y la tolva de descarga. Sería la parte de recibo del grano. Ahora, en adelante, están las otras partes diferentes que estamos en movimiento de grano, que esto ya se va a ir mezclando. Depende si vamos a condicionar el grano, si lo vamos a secar, qué vamos a hacer con la parte de dentro de la instalación de movimiento de grano, que son los elementos, los implementos del acopio que nos permiten mover los granos. Está el tornillo sin rosca sin fin. Este es un elemento muy común. Los beneficios que tiene es adentro tiene un tornillo, el cual se mueve y va arrastrando el grano de una punta hacia la otra. Los beneficios que esto tiene, que puede ser cargado en cualquier parte de su longitud, al igual que la descarga, puede ser descargado. Y a su vez, como desventaja, una de las principales desventajas que tienen los tornillos sin fin, es que son los elementos de acarreo que mayormente rompen el grano. Por lo tanto, este elemento se aconseja en distancia no mayores a 5 metros y en grano resistente. No sé si tienen hasta acá una duda o pregunta. Yo por ahora internet tengo, no sé, pueden atrasar el video, chico, e ir viéndolo unos segundos atrás para mejorar el arrastre del video, si quieren, si tienen problema de internet. Bueno, después de eso, después de este elemento de acarreo, que es el que más rompe, vamos a que es la cinta transportadora, que es el elemento de acarreo que menos rompe el grano. Este elemento es una cinta de caucho que corre sobre el rodillo. Acá tenemos esta parte acá de la cinta de caucho. Acá tenemos los rodillos. Puede tener 3 o 4 rodillos, dependiendo el ancho. Son 3 rodillos, que va la cinta por arriba. Y este elemento de acarreo lo que favorece es que no rompe el grano, es el más rápido de todo, se puede utilizar para distancias superiores a 50 metros. Si ya la distancia a recorrer es superior a 50 metros, sí o sí tiene que ser cinta transportadora para poder mover el grano sin tener problema de quebrarlo, de romperlo. Y dependiendo del ancho de la cinta es la cantidad de tonelada hora que mueve. Por ahí cada vez puede el elemento de mayor cantidad de granos que mueve por hora y el que menos rompe. El único problema que suele tener la cinta transportadora es que suele expeler polvillo, suele liberar mucho polvillo al ambiente, pero dentro de todo es la más segura de todas. Puedo cargarla en cualquier parte a la cinta transportadora, pero no la puedo descargar. Si yo tengo la cinta transportadora, la única descarga que tengo es la parte final. En cambio, acá en un tornillo sin fin, puedo cargarlo en cualquier parte y también poniendo una, puedo descargarlo en cualquier parte. Esa es otra ventaja que tiene el tornillo sin fin, que lo puedo cargar y descargar en cualquier parte. En cambio, la cinta transportadora sí la puedo cargar en cualquier parte, pero solamente la puedo descargar hacia el final. Y ahora vamos a ver un elemento de acarreo intermedio que se llama Redler o transportadora cadena. Esto normalmente tiene una cadena y paletas que pueden ser de teflón, pero que van arrastrando el grano. Esto normalmente acá está cubierto, es cuadrado, ustedes lo van a distinguir del chimango, porque el chimango es en forma de U, perdón, el tornillo sin fin es en forma de U o circular.
En cambio, donde tenemos un Redler, el movimiento es cuadrado. Y ahí va a caer el grano y estas paletas lo van a arrastrar al grano en el fondo. Y es, como ventaja, al igual que el Redler y que lo demás, puede ser cargado en cualquier parte, descargado en cualquier parte, no solamente en las puntas. Tiene una rotura de grano intermedia, no es tan dañino como el tornillo sin fin, pero tiene más daño que la cinta transportadora. No sé si hasta ahí, chicos, con los temas de movimiento de acarreo estamos. Estos son todos movimientos de acarreo horizontales, igual que el suelo, igual que el horizonte. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta ahora. Por ahí vamos. Elemento de acarreo vertical. Ahora seguimos con los tipos de elementos de acarreo. Esos son horizontales, verticales. Verticales, chicos, solamente hay un solo elemento de acarreo vertical, que es la noria a cangilones. Si ustedes ven en el acopio, es el elemento de acarreo más alto que hay. Por ejemplo, si tengo los hilos, voy a tener los hilos en el acopio. Normalmente la noria se ubica a mitad del acopio. Van a ver que la noria sale entre medio de los hilos por encima de lo mismo, ya que esta es la encargada de la tolva de descarga que nosotros tenemos acá, de la tolva de descarga, a través de un Redler, chimango, cinta transportadora, va a ir a lo que se denomina pozo de noria, o sea, aquí abajo, va a ir al pozo de la noria, suele ser un pozo bastante profundo porque acá está ya, y normalmente por caída va al pozo de noria. Esta noria, lo encargada que es, tiene por dentro una cinta de caucho, normalmente con balde de plástico que se lo denominan cangilones. Estos cangilones van a levantar el grano desde el fondo de la noria, lo van a traer arriba y lo van a tirar en la cabeza lo van a dejar caer en la cabeza de noria. Y luego de ahí van a ir recorriendo el camino hacia los diferentes silos. Esto es la forma de que la noria transfiere el grano a las diferentes partes del acopio. Por eso siempre es lo más alto que hay, ya que normalmente de las norias hacia los silos el grano va por gravedad. Bueno, estaba acá, en cabezal de noria me había quedado yo en la clase de recién. Cabezal de noria, le había dicho que había circulares. El cabezal de noria circular hace referencia a este tipo de cabezal. Si ven, es como un cono donde tiene varias bocas de salida al final y que a medida que vamos girando el mecanismo adentro va cambiando de ubicación, dejando que el grano caiga en los diferentes lugares, que pueden ir a los diferentes silos. Eso sería un cabezal de noria del estilo circular, y después tenemos otro cabezal de noria estilo de abanico, el cual es chato, es muy parecido al anterior. A ver si encuentro algún cabezal acá de noria, cabezal de noria circular, abanico. Si encuentro alguna fotito para que ustedes la puedan ver, que el sistema es parecido, nada más que es chato el cabezal de noria y deja caer el grano de otra forma. Digamos, también es parecido a la manera que cae, pero en forma. Este es el circular, chato, no veo, chico. Bueno, el chato, el cabezal de noria, es chatito. Si lo vemos, tiene esta forma de abanico y tiene las salidas acá. Por lo tanto, también va cambiando
la salida y va cayendo el grano a los diferentes estilos, granos. Eso sería un cabezal de noria. Hasta ahí estamos. ¿Alguna consulta, duda hasta acá con el cabezal de noria? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, después de esto acá tenemos los elementos de acarreo inclinado. Cuando estamos hablando de inclinado, estamos hablando de esta forma acá. Este es un tornillo sin fin. Esto normalmente está dentro de un silo, porque si acá lo sigo, tengo la figura de un silo. Esto es una carga de camión lateral del silo. Ustedes van a ver muchas veces, ven los silos y al costado puede tener dos formas. Hacia abajo, carga por gravedad, o van a ver otro que es hacia arriba y tiene la descarga. Cuando lo ven hacia arriba tienen esta forma que es una descarga por un tornillo sin fin inclinado, el cual toma el grano del silo, lo sube y lo va descargando al camión que se ubica en la parte lateral. Eso sería una rosca sin fin o rosca transportadora, movimiento inclinado ascendente de grano. Tenemos el chimango, que es lo mismo que lo anterior, la única diferencia que normalmente suele tener un motor independiente y es transportable, o sea que lo puedo mover de lugar en lugar, pero el mecanismo de funcionamiento es lo mismo que el anterior. Después tenemos transportadora cadena, que sería un Redler, el cual este Redler tiene como máximo un 30 grados de inclinación. La cinta transportadora, que también puede ser utilizada para movimiento inclinado de 15 grados de inclinación. Llama de 15 grados no, porque el retroceso de grano sería importante y podría perjudicar al grano. Después tenemos elementos de acarreo inclinados, de caída. Esto sería el ángulo de caída libre de los distintos granos. Espérense un momentito, por favor. Ahí estamos, ¿no? Donde tenemos, después del cabezal de noria, donde tenemos el grano nuestro que va cayendo, tenemos los diferentes tipos de caída. Esto normalmente tiene que ser según el grano que vamos a utilizar, que eso lo que le dije hoy, que dependiendo del grano, el ángulo este de caída, este ángulo acá, tiene que ser de 35 grados para todos los granos secos, excepto girasol y arroz, 45 grados para el grano húmedo, girasol y arroz, y 60 grados para girasol y arroz húmedo. ¿Qué pasa si este ángulo no está lo suficientemente inclinado y estamos trabajando con girasol húmedo? El girasol no va a correr por el tubo y el tubo se me va a bloquear. Por eso es importante saber con qué granos vamos a trabajar para saber los ángulos de caída. Dentro de esto tenemos los diferentes elementos de caída. Tenemos el satélite, que son cables de acero que se pone entre medio de los caños y esto evita que el caño se me mueva de un lado a otro para que no se me corte el caño por el movimiento, ya que normalmente al estar en forma aérea suspendida, este caño está a merced del viento, el cual oscila y se termina quebrando en muchas partes. Después tenemos los codos, que serían esto acá. Estos codos se utilizan en la caída del grano para evitar la rotura, ya que viene el grano cayendo, esta parte acá se me llena de grano y el grano que cae, que viene cayendo, no golpea directamente contra el metal, teniendo dos problemas. Uno es la que el grano se me quiebre y otro es que me termina rompiendo muchas veces el metal. O sea que se junta grano, viene el grano, cae, pega sobre el otro grano, baja la velocidad y sigue cayendo hacia el silo. Para eso están los codos, perdón. Después tenemos los amortiguadores en L,
muy parecido a los codos, que es cuando la caída inclinada es muy larga. También viene el grano cayendo, pega contra esta pared, disminuye la velocidad, cae y sigue a una menor velocidad hacia el silo, evitando también la rotura del grano, ya que si caería directamente, la caída por ahí es muy brusca, muy rápida y el grano se termina rompiendo, quebrando contra el final de la chapa o rompiéndome los tubos de acarreo, por donde va el grano. Después tenemos los amortiguadores, que son esto acá. Los amortiguadores lo que hace es que viene el grano cayendo y al abrirse se crea una corriente de aire contrapuesta, o sea, hacia arriba se crea, y el grano ahí me disminuye la velocidad también para evitar rotura. Esos son los elementos de acarreo en forma descendente del grano, que normalmente es toda por gravedad. Ya para descender aprovechamos la gravedad y no utilizamos energía. Eso sería para la caída. Y después tenemos otro elemento más que se denomina chain loop, que es una cadena, el cual va rodeada de un tubo, tiene un tubo, en el medio tiene una cadena que corre y adherida a esta cadena tiene un disco de PVC que ocupa exactamente todo el diámetro del tubo. Por lo tanto, esta cadena se va moviendo, en este sentido se mueve la cadena, se va moviendo en este sentido, y esta cadena va arrastrándome el grano hacia los diferentes silos. Normalmente este sistema se utiliza mucho en silos chacras, se ven mucho en los campos hoy en día. Lo que tiene bueno, puede acá tener algunas salidas de aireación para poder airear. Este sistema es un circuito cerrado, lo que se denomina, ya que viene el camión, tira el grano acá en la tolva, es recogido por la cadena, lo lleva por todo el circuito y lo puede depositar en cualquier silo que se desee. Eso en un momento de carga. Y en descarga puedo tomar de cualquier silo el grano y llevarlo hacia el camión. Esto se denomina un circuito chain loop. He visto varios campos que lo han implementado ya este sistema de grano. Hasta ahí los movimientos de acarreo. ¿Tienen duda acá? ¿Entendieron cuál era el sistema chain loop de cadena? Sí, ¿Alguna profe. duda, alguna consulta? Hasta acá. A ver si tengo alguna figura del chain loop para que ustedes lo vean. No, o circuito cerrado, no, no tengo ninguna. Bueno, una vez que terminamos con los circuitos de acarreo, vamos a las instalaciones de acondicionamiento. Empezamos por prelimpieza de los granos. Normalmente la prelimpieza de los granos tenemos este acá, que se denomina ciclón. Esto lo que hace, absorbe las partículas livianas del grano. El grano viene por acá, pasa de lado a lado y acá saca todos los materiales livianos del grano. Es una máquina de prelimpieza y va limpiando todo el material liviano del grano. Esto nos favorece que normalmente se pone antes del secado, antes de la secadora, para favorecer la limpieza del grano y maximizar el secado, ya que estas partículas livianas suelen ser inflamables y suelen prenderse fuego dentro de la secadora, puedo provocar incendio. También tengo la máquina de limpieza. La máquina de limpieza normalmente son zarandas, en lo cual va a separar partículas más gruesas y más finas que el grano y va a dejar solamente pasar en una bandeja intermedia el grano y después separando toda la demás maleza, materia extraña o mugre
en las distintas arandas, ya sean por tamaño mayor o inferior al grano. Eso es un sistema de limpieza que también es recomendable tenerlo antes del secado. Ahora tenemos el secado, en este caso son las secadoras, las cuales va cayendo el grano y por una corriente de aire caliente se hace pasar, se va secando el grano y también se va enfriando en la parte inferior para que salga frío. Eso es lo que sería otra máquina de acondicionamiento. Acuérdense que el acondicionamiento del grano tiene que ver con mejorar las condiciones de almacenamiento del grano. Y el grano se debe almacenar limpio, seco, limpio y seco y frío, ¿no? Esto lo va limpiando, la secadora lo seca, eso sería lo principal de acondicionamiento. Y después tenemos instalaciones de conservación. Las instalaciones de conservación lo que nos permite a nosotros es monitorear el grano, cómo está ese grano almacenado. La termometría son cables que ya lo vamos a ver, acá tenemos cables que van al medio del silo y esto nos permite ver a qué temperatura tenemos el grano guardado, ya que cuando esto levanta temperatura, ahí lo tenemos que airear, que es el otro parte de conservación. Tenemos grandes ventiladores, los cuales están conectados a los hilos, y esto insuflan aire, inyectan aire dentro de los granos, aireando, bajando la temperatura y mejorando la condición de almacenamiento. Después tenemos refrigeración dentro de los silos, que la refrigeración serían aire acondicionado gigante para los granos. Por ahí en nuestro país no son muy conocidos, ya que nosotros tenemos variedad de clima. Por ahí sí se utilizan mucho en semilleros, ya que en el semillero tiene que ser mejor calidad de guardado de grano. Esto aire acondicionado gigante de aireación, de refrigeración, quiero decir, son muy utilizados en las partes norte o tropical, en Paraguay, Brasil, en las partes medias, entre medio de los trópicos, que hay temperatura alta durante todo el año para una mejor conservación de los granos. Y después tenemos los controles de plaga, que son instalaciones que normalmente están en la cabeza de noria o en la entrada de cada silo donde se va fumigando el grano para el control y prevención de insectos. Hasta ahí estamos con las instalaciones de conservación para poder conservar el grano en óptimas condiciones. Bien, audio. No sé si todos me escuchan bien. Eh, Sí, profe, se escucha bien. claro, porque por ahí parece que hay un compañero, Karen, o no, el de arriba, que no puede escucharme, que normalmente cuando pasa eso, tiene que salir y volver a entrar. Bueno, y ahora nos vamos a los otros tipos de instalaciones, que son instalaciones de almacenamiento, que es para almacenaje ya del grano propio, ¿no? Dentro de estos tipos de almacenamiento, que son diferentes formas de almacenar, tenemos el almacenaje en bolsa, que esto ya es una forma de almacenar granos que ya no se utiliza, a excepción que sean alguna leguminosa o cultivos especialidades que se embolsan en bolsa de 50, 60, 70 kilogramos. Lo ideal sería hacerla en 25 kilogramos, ¿no? Que se utilizan las planchadas, son estivas de bolsas cubiertas con lona y chapa sobre el piso firme y protegida de la humedad, o sea, en campo abierto, directamente se van estivando, las bolsas se van apilando de estas bolsas salpillera una arriba de las otras, y luego se la cubre con una lona y con chapa para poder eh, almacenar grano así de esa forma. Después otra forma de almacenar en tinglado. Son estructuras que constan en techo permanente y piso firme que protege las bolsas, o sea, no constan a diferencia de los galpones, que son la siguiente forma de almacenamiento, los tinglados solamente tienen las columnas
y los techos no tienen paredes, perdón. Y después tenemos los galpones, que sí tienen paredes, normalmente son de chapa de zinc y suelo de cemento, donde se guardan las bolsas en forma de estilo. Esa es una forma de almacenar granos embolsados. Después tenemos el almacenaje para mercadería a granel, o sea, en cantidad. Tenemos estiva silo, que la estiva silo, chico, es poner bolsas en forma circular o cuadradas, se ponen todas las bolsas alrededor, se atan con alambre todas las bolsas y en el medio de las bolsas se lo llena de grano y eso sería una estiva de silo, digamos, formo un recipiente, un contenedor con las bolsas y grano suelto en el medio. Luego los silos de alambre, como le expliqué hoy, son silos de alambre, de malla de alambre, soldada, atadas, con alambre alrededor, donde deposito el grano en el medio y eso lo contiene. Eh, bueno, espera un cachito. Ah, bueno, justo salió, no me lo dejó mandar. Listo. Bueno, después tengo silo metálico, que son los silos más comunes que nosotros vemos en los acopios, que pueden ser de dos formas, pueden ser varias formas. Silo con piso de fondo plano, o sea, está el silo apoyado contra la tierra de fondo plano. Después tenemos silos con fondo cónico enterrado, tenemos el silo con techo cónico, tenemos el piso, vemos el piso y está el fondo enterrado. La desventaja que tiene el del piso cónico enterrado es problemas con las napas. Tenemos problemas de filtración de agua. Por lo tanto, esto prácticamente ya se dejaron de hacer y lo que quedan son los silos de piso y techo cónico, pero aéreo. Ustedes lo ven, está sostenido por caballete, cosa que el piso no se encuentre en contacto con el suelo para evitar la filtración de, eh, de agua, de la napa de agua. Después acá lo que podemos ver, esto es un barredor de fondo de silo, un barredor de silo que se lo denomina, que se utiliza en los silos de chapa, en los silos de piso plano. Como no tiene caída el grano como en el cónico, que el grano cae por caída, por gravedad, hacia el centro donde es descargado, el cónico llega un momento que el grano no se puede mover, no va a caer por su propio medio. Y en ese momento se utilizan estos tipos de barredores que van girando, y acá tiene un tornillo sin fin, y van arrastrando el grano a la salida de los hilos, favoreciendo su descarga. Ahí tenemos un piso cónico. Lo que podemos observar acá, estos tubos acá que podemos observar, son el sistema de aireación del grano. Ahí tenemos un silo de piso cónico elevado, ¿no? Es lo mismo para uno enterrado, pero nada más que vemos en la parte de arriba, no vemos la de abajo. Esos son los distintos silos de chapas que podemos ver. Y después tenemos los silos de hormigón armado. Pueden ser construidos como estructura monolítica o con placas premoldeadas. Son estos tipos de No se silos. escucha. No sé si me pueden escuchar, chicos. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hola. Yo sí, profe, se escucha. Ahí está. Si me escuchan, listo. Porque hay algunos que no me pueden escuchar. Listo. Bueno, estos son silos de estructuras de hormigón que pueden ser por placa o se pueden ir construyendo con alambre y rellenándolo. Tenemos esas dos formas de construirlo.
¿no? Normalmente la ventaja que tiene el silo de hormigón al otro silo es el aislante al calor. La chapa no es muy aislante, deja pasar muy rápidamente la temperatura. En cambio, los silos de cemento, como suelen ser más gruesos que los de chapa, tienen mejor aislación térmica. Después tenemos los entresilos. Los entresilos normalmente se dan en los puertos donde tenemos grandes silos de cemento pegados uno al lado del otro y normalmente van en batería, o sea, van de a dos y acá tenemos más silos. Y en el medio tenemos esta figura acá, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Esto acá, que para no desperdiciar este silo, este espacio, acá en el medio, se lo llena también de grano. Esto se lo conoce como entresilo. Y en este caso el entresilo lo que tiene, porque son, perdón, que los silos son redondos porque son estructuras más que soportan mejor la presión del grano, por lo tanto lo puedo hacer más alto y puedo llenar con mayor cantidad de grano. Por eso las paredes no son cuadradas, de los silos son siempre redondos por una cuestión de presión que soportan mejor la presión. Igual que me olvidé de decirle acá en los silos de chapa, chicos, si ven los silos de chapa, la estructura de la chapa es una chapa acanalada. La chapa acanalada también favorece que la presión es dispersada en diferentes formas y soporta mejor la presión que si tuviera una chapa lisas. Por eso los hilos son siempre de chapa acanalada por el tema de soportar mejor la presión. Hasta ahí estamos. Y después tenemos los hilo bolsa. Bueno, los hilo bolsa, chicos, son hilos material construido de un material de PVC que puede tener 60, 70 y hasta 100 metros hoy en día los hilo bolsa. Eh, Son buenos cuando no tengo camino o son una salida rápida de cosecha de los hilos. Después tenemos, esto normalmente lo utilizan los productores o lo acopio muy rara vez, no es aconsejable utilizarlo en acopio, ya que estamos desperdiciando material, cada silo bolsa sale alrededor de 500, 600 dólares, más el llenado y el vaciado de lo mismo, ¿no? Y además la desventaja que tienen estos silos bolsa, que si tengo animal alrededor, puede ser que me los rompan perdiendo mercadería y también que en los silos bolsa no se pueda acondicionar ni controlar constantemente la mercadería como si lo puedo hacer en un silo de chapa. Eso es para tener en cuenta. Después tenemos la celda. Las celdas son grandes galpones donde se guarda el grano a granel directamente y se deja todo el grano acá. Estas estructuras son normalmente de los puertos o de la industria, tienen varias celdas, aprovechando así el espacio para poder almacenar mayor cantidad de grano. Después tenemos celda australiana. Las celdas australianas normalmente se utilizan mucho en el maní. Son placas que se van construyendo aproximadamente de 1 o 2 metros al lado de la otra. Por lo tanto, estas celdas, si ven acá las placas, se van adhiriendo una placa al lado de la otra, pudiendo achicar o agrandar el tamaño de la celda. Una vez que voy llenando la celda con los granos, esa se va cubriendo con una lona para protegerlo del clima, de la inclemencia del clima, mayormente de la lluvia. Esto no es muy aconsejable si voy a hacer un almacenado prolongado. Por ahí por corto tiempo lo puedo utilizar tranquilamente. Otro sistema de silo que tiene a favor la aislación térmica son los silos subterráneos, ya que esto aprovechan el frío del suelo, evitando así la aireación constante y el gasto de energía en el mantenimiento del grano. Lo malo que tienen los silos subterráneos es la filtración de agua por las napas, igual que el llenado, es muy engorroso, al igual que el vaciado. Por lo tanto, estos silos se han dejado de utilizar. Si nosotros vemos los silos, esta es la parte superior, tenemos el suelo y sabes tener una semicírculo en la parte inferior. Y se hace dificultoso ya sea el llenado parejo y el vaciado
de lo mismo. Por eso prácticamente estos tipos de silos ya hoy lo que están hechos están y es muy raro que se hagan en zonas donde la napa freática, o sea, el agua subterránea es muy alta. No sé si está quedando ninguna duda. No, ninguna. Bueno, hasta ahí, chicos, todo lo que es almacenamiento, instalaciones de almacenamiento. Y ahora vamos a las instalaciones de despacho, o sea, ya sea para sacar el grano. Una vez que nosotros guardamos el grano, lo almacenamos, lo mezclamos, una vez ya guardado, tenemos el silo con el grano bueno. Y para despacharlo normalmente tenemos esta estructura que se denominan silos pulmones. Son silos pequeños que pueden ser de 30 a 150 toneladas para cargar camiones. Esto normalmente se utiliza para lo lleno, normalmente, y puedo cargar con el de 150 toneladas, puedo cargar 5 camiones. Es para maximizar la velocidad de carga de estos camiones. Son silos aéreos, donde se ubica el camión por debajo y se va llenando. Se los llama silos pulmones, que ahí normalmente ya va la mercadería toda en condición para el transporte mezclado. Y bueno, y ahora tenemos los distintos tipos de transporte de grano. La única instalación de despacho son los silos pulmones y también la balanza, que aparte de estar en recepción, también hay balanza en el despacho para pesar el camión cuando se retira del acopio. Después tenemos los transportes de granos, que normalmente son camiones, vagones, barcazas. Estos, los camiones, existen varios tipos, de piso plano convencionales, granelero, tolva, y los camiones batea. Ahí están los diferentes tipos de camiones. El batea, esto directamente es un camión volcador. La tolva, lo que tiene acá abajo, tiene las boquillas de descarga, no es necesario cargarlo en la plataforma. El camión batea y el camión tolva lo que favorece en las plantas de descarga ya no tener más el riesgo de vuelco de camiones por la plataforma inclinada. Y después tenemos el ferrocarril, donde tenemos distintos tipos de vagones. Tenemos los vagones graneleros. Acá arriba tenemos la compuerta para cargarlo y acá tenemos las distintas salidas de las tolvas, que pueden ser una, dos, tres o cuatro, dependiendo del tipo de vagón. Cabe destacar que el transporte por tren es más económico que el transporte por camiones. Y después tenemos el transporte más económico, hablando en cantidad de toneladas transportadas por precio, que son los barcos o barcazas, que son eh, elementos de transportes pluviales o fluviales, dependiendo, vayan por río o por mar. No sé, hasta acá, chicos, terminamos recibo de almacenamiento. ¿Alguna duda? Conservación es la siguiente materia, ya no vamos de recibo de almacenamiento. Es una de las materias más largas porque tenemos conservación 1 y conservación 2. Acá en la primera parte explicamos nada más los factores rápidamente, qué es lo que necesitamos para la conservación de grano. ¿Por qué tenemos que conservar el grano? El grano tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando comercializamos grano estamos comercializando un bien que es nutritivo. O sea, lo que a nosotros nos interesa mantener es el poder nutritivo de ese grano. El grano es un organismo vivo, el cual respira. Por lo tanto, para mantener esas condiciones nutritivas y así poder obtener un buen precio, lo ideal sería mantener ese grano vivo. Y los factores que me afectan el grano son varios, como temperatura, humedad, insectos, todas esas cosas. Además, lo que tenemos con los granos es que son eh, estacionales, quiere decir que yo los consigo en un determinado momento del año. Por ejemplo, el trigo se cosecha normalmente desde noviembre hasta fines de diciembre en el largo de todo el territorio argentino. Pero nosotros consumimos trigo en forma de harina durante todo el año.
Por lo tanto, para poder consumir esa harina durante todo el año, tenemos que saber almacenar ese grano adecuadamente. Y eso es lo que se trata la materia conservación. Es los factores que afectan esa conservación y cómo almacenarlo el grano adecuadamente para poder obtener grano durante todo el año. Lo que nosotros queremos siempre guardar el grano es sano, o sea, grano íntegro, que no esté quebrado, que no esté fisurado, ya que este al estar quebrado o fisurado pierde la capa de protección de sí mismo y es fácilmente atacado por bacterias y hongos, principalmente los hongos, seco, ya que los niveles de humedad lo suficientemente bajos no favorecen eh, la proliferación de microorganismos ni el incremento de la temperatura, porque si el grano está húmedo, favorece principalmente el crecimiento de hongos y también la temperatura, y el ataque del insecto también puede ser favorecido por una alta humedad. Limpios, libre de contaminantes, o sea, materia extraña, ya que normalmente, junto con toda esta materia extraña, que puede ser tierra, cascote, pedazos de plantas, que han sido desecho de de la cosecha del grano, ¿no? Si va junto con el grano, no lo limpiamos bien, estas, estos materiales normalmente tienen una alta carga microbiana y puede favorecer el crecimiento de la misma y además, vamos a ver más adelante, que me crea problema en lo que es la aireación de los hilos, ya que mucha materia extraña le sirve de refugio a los microorganismos y a los insectos y me dificulta ya sea la aireación o la fumigación para controlar estos focos de problema. Después tenemos, bueno, limpio, quiero decir, libre de plagas, o sea, libre de insectos, arácnidos y roedores, para que no generen contaminación ni el consumo del grano, y a baja temperatura, ya que la temperatura es uno de los factores determinantes para poder mantener el grano en mejores condiciones. Si la temperatura es muy alta, el grano entra a respirar rápidamente y se me degrada al mismo ritmo, a un ritmo mayor de lo normal. Siempre la temperatura tiene que ser lo más baja posible. Bueno, la producción de grano se caracteriza, bueno, cultivos provenientes anuales, ser estacionales, el resultado de cultivo extensivo, o sea, de gran cantidad, variables que afectan la conservación del grano, que la vamos a ir viendo una por una. Hoy vamos a ver la física, ya sea del medio y del grano. Del medio tenemos temperatura, humedad y las condiciones de cosecha, acondicionamiento y manipuleo. Y las del grano, que son porosidad, fluidez, segregación, sorción y propiedades termofísicas. Después más adelante iremos a ver las propiedades químicas y biológicas para la conservación. Todo esto me afecta la calidad del grano, perdiendo poder germinativo, perdiendo energía germinativa, esto es muy importante si lo voy a utilizar al grano como semilla, disminución de peso, contaminante con excreta y plaguicida, incremento de impureza, incremento de acidez en el caso de la oleaginosa, fermentación, aparición de toxicidad dentro del grano, incremento de temperatura y humedad, y disminución en el valor comercial. Todos esos problemas voy a obtener con una mala conservación del grano. Vamos a empezar por la unidad 2, variables física del medio, o sea, lo que está en la atmósfera que rodea al grano. Esta variable física son dos: temperatura, es muy importante, ya como que el grano, como le dije, el grano es un organismo vivo y tiende a ser igual a nosotros. Por ejemplo, si hace mucho calor, respira mucho, transpira el grano y esto va a cortar su vida útil. Además de elevar la temperatura, si yo elevo la temperatura, favorezco el crecimiento de hongos, bacterias y de los insectos, por lo tanto es malo tener alta temperatura dentro del grano y favorezco que además por proceso de la respiración, ¿no? Que me libere dióxido de carbono y agua al ambiente, favoreciendo que el grano gane humedad y se me vaya deteriorando de a poco.
Antes el grano se trashilaba, ahora con la aireación y la refrigeración ya se evita este trashile del grano. O sea que la aireación vino a más o menos a reemplazar el trashile del grano para favorecer su temperatura y poder bajar. Acá tenemos alguna temperatura. Menos de 5 grados, los ácaros, que son arácnidos que consumen el grano, se inactivan, o sea, no pueden consumir el grano. A menos de 15 grados, los insectos se inactivan, que es la temperatura ideal para mantener el grano en buenas condiciones. Estaría menor a 15 grados. Ya entre 26 y 30 grados centígrados, la temperatura del máximo desarrollo de los insectos, por lo tanto tengo insectos creciendo constantemente, reproduciéndose y consumiéndome el grano, por lo tanto estoy perdiendo kilogramo y calidad de mi grano. Entre 32 y 35 aumenta la respiración del grano, aumentando la temperatura del mismo. Entre 40 y 44 los granos pierden capacidad germinativa, o sea, van muriendo estos granos a esa temperatura, por lo menos se les va muriendo el germen, ya no sirven más como semillas. Y entre 50 y 60 los granos se arden, o sea, se empiezan a fermentar y a podrir por sí mismos, ¿no? Bajándome la calidad de lo mismo. Y a mayor temperatura también se pueden prender fuego. Eso sería por el tema de humedad, de temperatura. Y luego la humedad, también una variable muy importante, ya que dentro del silo vamos a tener gases que interaccionan con el grano. Nosotros tenemos el silo, tenemos todo el grano, y en el medio del grano tenemos gases constantemente que están compuestos igual que la atmósfera exterior, ya que los hilos no son impermeables, no son herméticos, sino que son permeables. Normalmente estos gases están compuestos por oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, y también están compuestos por vapor de agua, que eso lo vamos a conocer como humedad relativa. A mayor, a mayor humedad relativa de esta atmósfera, mayor posibilidad que el grano gane humedad, ya que esta humedad relativa con el grano interacciona de tres maneras diferentes. Puede estar en equilibrio, o sea, el agua absorbida por el grano y liberada es la misma. Puede ser que el agua absorbida por el grano sea mayor que el agua despedida, por lo tanto me va a elevar la humedad, o el agua puede ser mayor la salida y menor la entrada, y esto voy a perder humedad. Lo ideal sería, si el grano está seco, guardado, sería una humedad de equilibrio, una humedad relativa, que normalmente esta humedad relativa de equilibrio ronda el 65% de humedad. Ese es el valor de humedad relativa ideal, 65-70, para que el grano gane y pierda la misma cantidad de humedad. Si está por encima, gana humedad, humedeciéndome el grano. Cuando el grano se me humedece, tengo varios problemas. Tenemos que ver la conservación no como factores aislados, sino como un conjunto de factores, ya que si tengo el grano muy húmedo, el tegumento, o sea, la piel que me recubre el grano, empieza a ser permeable a los gases, al oxígeno, el grano empieza a respirar mayormente y esto favorece que se eleve la temperatura. Si se eleva la temperatura del grano por mayor respiración, favorece el ataque de insectos y favorece el crecimiento de microorganismos, elevando aún más la temperatura y elevando aún más la humedad del grano. Es todo siempre la humedad y la temperatura, chicos, tengan en cuenta que van de la mano, no la podemos separar. Ah, tengo humedad pero no tengo temperatura. Ah, tengo temperatura pero no tengo humedad. No, siempre voy a tener las dos cosas de la mano, se van a ir elevando siempre una y otra para degradar mi grano. Y esto es muy importante que se mantengan siempre las condiciones de equilibrio. Por lo tanto, a una mayor humedad voy a tener una mayor temperatura y el grano se me va a deteriorar más rápido. En cambio, a una humedad, a una menor humedad, voy a tener una temperatura más estable, ¿no?
y va a ser menor la degradación del grano. Y en el caso que pierda más humedad de la que toma, no es tan malo. Lo único inconveniente que tengo es un inconveniente económico. Estoy perdiendo kilogramos. Si dejo el grano muy seco, por ejemplo, una soja, ya lo vamos a ver el tema de la soja, que se recibe con una humedad de 13,5, si yo tengo una soja de 7% de humedad, para el almacenamiento es espectacular, porque sé que esa soja me va a durar mucho tiempo dentro del almacenamiento. Pero como comerciante de grano, tener un 7% de humedad y no un 13,5, estoy perdiendo aproximadamente entre el 4 y el 5% en kilogramos que le puedo aumentar por esa falta de humedad. No sé si se entiende ese concepto, que la baja humedad es bueno para la conservación, pero es malo para la parte económica del acopio. Por lo tanto, siempre tengo que tener cuidado en no secar por demás el grano para no perder dinero. Pero si mi objetivo es mantenerlo a menor humedad, mejor se realiza el mantenimiento del grano. Esta humedad de los granos, tenemos tres tipos de humedad de los granos, vamos acá abajo, que puede ser humedad de constitución, o sea, el grano ya tiene esa humedad fuertemente adherida a su forma química, por lo tanto, esta humedad que va entre el 0 y el 4% no se puede separar del grano por ninguna forma. Después tenemos una humedad interna, rodea las partículas del grano y se encuentra en el estado no solvente. En la mayoría de los cereales, como por ejemplo el maíz, comprende los valores entre 5 y 13%. Es una humedad estable del grano que permite que algunas condiciones propias del grano, almidón, eh, y algunas proteínas estén estables dentro del grano y no es mala. Después tenemos una humedad capilar, que es una humedad que se encuentran en pequeños capilares. Nosotros tenemos el grano y por dentro de lo mismo corren unos capilares, como si fueran unas pequeñas venas que van de lado a lado del grano, y estos se llenan de humedad. Esta humedad corresponde entre el 13 y 17% del grano. Esta humedad ya es una humedad en exceso, el cual conviene eliminar para poder tener un grano en mejor condiciones. Y luego tenemos una humedad superficial, que son para valores superiores a 27%, que ya la humedad se encuentra adherida en la superficie del grano, aparte de tener la humedad capilar, ¿no? Por supuesto. Tenemos la humedad superficial, que es la humedad más fácil de eliminar en el momento del secado. Esos son los distintos tipos de formas que puede contener humedad el grano. No sé si tienen alguna consulta, duda hasta acá, chicos. ¿Tienen duda, consultas, preguntas? Ninguna. Bueno, ahí tenemos humedad en equilibrio, la absorción, desorción y equilibrio hidroscópico, eso lo expliqué recién. Condiciones de cosecha y manipuleo. La temperatura ambiental no la podemos manejar nosotros, ya que la maneja el clima, sí la temperatura dentro del silo con el sistema de aireación o refrigeración. La humedad relativa es un tema también más natural, es dependiendo de la temperatura, la cantidad de agua que tenga, de vapor de agua que tenga el ambiente, va a depender de la temperatura, es una de las condiciones que no podemos controlar. La que sí podemos controlar son las condiciones de cosecha, manipuleo y acondicionamiento del grano. La cosecha, por ejemplo, es uno de que depende mucho de nuestro conocimiento, realmente del maquinista que es el encargado de la cosecha, ¿no? De regular bien la máquina, que la máquina no quiebre el grano, que no lleve mucha materia extraña, que esté bien regulado la velocidad del molinete, la velocidad del cóncavo, la velocidad del ventilador para que no tire aire por demás, que esté todo bien acomodado para que la cosechadora me deje el grano en óptimas condiciones y no me lo llene
ni de materia extraña, ni tampoco de quebrado, ya que cualquier daño mecánico, más que nada el quebrado, cualquier daño mecánico, estos granos respiran más intensamente, capta mayor facilidad a humedad del medio y facilita el desarrollo de microorganismos y multiplicación de insectos, ya que el grano, en su condición de sano, contiene una capa exterior que lo cubre, una piel prácticamente muy finita, es como si fuera la piel nuestra, que es el tegumento o pericarpio, que evita el ataque más que nada de microorganismos. Y al estar quebrado, esta piel no puede evitar este ataque y favorece el crecimiento de un microorganismo. Bueno, acá está la condición de la regulación de la cosechadura, velocidad del cilindro, cóncavo, velocidad de corte, velocidad de molinete. Más que nada es la luz del cóncavo y velocidad del cilindro son lo que me crean el grano quebrado. Hasta ahí no sé si tienen alguna duda. Y después el manipuleo, cómo yo muevo el grano dentro del acopio, de tener en condiciones, por ejemplo, si tengo tornillo de sin fin, tenerlo en condiciones, que no estén gastados para que no favorezca el grano quebrado, tener los elementos adecuados en la caída para evitar la rotura del grano, no secarlo por demás para evitar que el grano quede frágil y se me quiebre, que los ángulos de caída sean lo adecuado, que no sean en exceso para no aumentar la velocidad de caída y romperlo. Todo eso tener en cuenta. Y en el acondicionamiento del grano, bueno, en la parte del secado del grano sea adecuada. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, chicos, de las condiciones ambientales de la conservación del grano, si no pasamos a las variables físicas del propio grano, que son importantes, para su mejor mantenimiento, entender cómo funciona esta variable física, muy importante para el mantenimiento del grano. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿No? Bueno. Bueno, tenemos variable física de los granos. Porosidad. La porosidad del grano es el espacio intergranario que queda libre, que es ocupado por el aire. Por ejemplo, vamos a suponer si yo tengo un vaso y lo lleno de grano, ustedes van a ver que el grano se me va a almacenar aleatoriamente, dejando pequeños huecos entre sí. Eso es la porosidad. En un silo normalmente esta porosidad constituye entre el 35 y 40%, que es el lugar por donde puede fluir el aire de la aireación. Esta porosidad facilita eliminar calor y humedad en exceso, modificar la composición de la temperatura intergranaria. Todo eso me facilita tener una buena porosidad. ¿Cuál problema tengo yo con la porosidad? La porosidad, ¿qué me afecta a mí esa porosidad? El tamaño, forma y característica de la superficie del grano. Por ejemplo, un grano de soja o de maíz son grandes, prácticamente redondeados, y tienden a tener una alta porosidad. En cambio, un grano de trigo, que son más vales rectangulares, tienden a tener una porosidad menor. Siempre teniendo en cuenta que mientras más redondo, mayor porosidad, más rectangular, menor porosidad tiene. También el otro problema que tengo con la porosidad es el contenido de materia extraña, ya que la materia extraña, como el polvillo o pedacito de rama, tienden a ocupar estos lugares tapándolo y haciendo menor la porosidad, por lo tanto, creándonos problemas en nuestra aireación o en nuestra fumigación del grano y el mantenimiento del mismo. No crea ese problema. Y luego tenemos la compactación. La compactación se debe a que un grano guardado en un silo
en determinado tiempo, este grano de acá arriba va ejerciendo peso en el grano de abajo y este grano se va compactando, o sea, se va aplastando. Esta compactación, aplastamiento del mismo grano, perdón, esta compactación del mismo grano, va dejando menor porosidad, por lo tanto, va creando el mismo problema que si tuviera materia extraña. Tengo problemas para aireación, para la fumigación y poder bajar la temperatura. Todo eso es el problema que tengo con la porosidad. La porosidad sería entonces el espacio libre que me favorece la aireación, la eliminación de calor y humedad en exceso del grano. Bueno, ahí tiene una formulita, cómo calcular la porosidad. Fluidez. La fluidez es cuando el grano se empieza a comportar como un fluido, o sea, como un líquido. Normalmente eso tiene que ver con el ángulo de reposo. Este es el ángulo de reposo, el maíz, soja, trigo, normalmente ronda los 30 grados, o sea, me va a formar una montañita de 30 grados y después ya el grano va a empezar a elevar el tamaño de la montañita, pero va a ir cayendo. Siempre me va a ir formando una montaña más grande y siempre con el mismo ángulo de caída. Esta fluidez en los granos se ve afectada por la humedad, por la forma del grano, por el tamaño del grano. Por ejemplo, un grano de arroz es más vale rectangular, chaktito y muy áspero, y este ángulo de fluidez deja de ser de 30 y empieza a ser de 45 grados ya. O sea que a mayor fluidez, menor va a ser mi ángulo de reposo, o sea, más chato me va a quedar. A menor fluidez, o sea que el grano se va apilando, se va pegando más uno como el otro, uno arriba de otro, ¿no? Mayor va a ser mi ángulo de reposo y menor va a ser mi fluidez. ¿Queda claro el concepto de fluidez, chicos? Porque lo saben preguntar mucho en los exámenes. Y la fluidez, dos, que se ve de los factores que afectan la fluidez, tamaño, forma y rugosidad del grano. También la humedad afecta esa fluidez. Bueno, Luciana, te lo vuelvo a explicar. Esto es como ir poniendo grano a grano uno arriba del otro. Eh, la fluidez tengo que el grano se va amontonando uno arriba del otro. Por ejemplo, yo tengo soja, la soja me va a ir formando una montañita de 30, acá una fluidez con el ángulo de reposo de 30 grados. O sea, voy tirando grano y me va formando la montañita. Es como ir tirando tierra, ¿no? Vos va tirando tierra, empieza con una montañita más chiquita y va creciendo. Con el grano pasa lo mismo. En la soja, este ángulo es de 30 grados, que se le denomina ángulo de reposo. En cambio, en el girasol, como el girasol es más áspero, rugoso, más cuadrado, esta fluidez, este grano, va a tender a formar una montaña mucho más puntuda del grano, mucho más arriba. O sea que el ángulo de reposo se ve afectado y se eleva. Me queda de 45 grados aproximadamente, o puede ser más, de 45 hasta 60, dependiendo la humedad del grano. Eso sería la fluidez. Es la forma que me crea la montañita. Exactamente, si el grano está húmedo, me aumenta la fluidez. Gustavo, el tema de la fluidez no recomiendo, no es el tema de evitar mover el grano con la fluidez, pero sí en la compactación. Si el grano está muy compactado, la única forma de volver a darle esa porosidad, evitar esa compactación, es trashilándolo de un silo al otro. Eso es lo que desearía hacer si lo compacto, si lo trashilo. Normalmente con el tema de la fluidez, no, es mejor siempre limpiarlo y mantenerlo seco para que tenga la fluidez adecuada del grano.
Con Sí, aireación, sí, me claro. refería a la compactación. O sea, si yo Ah, tengo mucho tiempo en el silo, he guardado cierto grano, eh, lo recomendable es moverlo, ¿no? sí, tenés que ir viendo la compactación más o menos. Si vos ya lo estás por vender, por ahí no te conviene hacer un movimiento de grano, ya que el Sí, movimiento del grano tenés dos problemas. Uno es la logística, porque tenés que tener un silo vacío y limpio para moverlo, y otro el tema energético. Digamos, es todo gasto. Y vos tenés que mantener esos gastos prácticamente lo más bajo posible. Si vos el grano lo vas a vender, no conviene hacer un trasile. Pero si vos el grano, vos decís, uy, se me compactó muy rápido, lo voy a vender de acá a 7, 8 meses, y sí hacía el trasile. Eso es una cuestión de logística y convenio de cada silo, ¿no? Si vos podés hacerlo, lo hacés. Si no, no hay problema, digamos, si lo vas a vender en el momento. Bueno, esto es con respecto al ángulo de compactación, perdón. Y con aireación, la aireación no, Cassandra, la aireación es para mantener la temperatura o cambiar la atmósfera. Normalmente antes se trasladaba el grano cuando había mucha temperatura para enfriarlo y como no tenía sistema de aireación, lo movía de silo a silo para que se enfríe en la caída del grano, para que se enfríe en el recorrido. Por eso se dice que la aireación vino a evitar el trasile, pero en ciertas condiciones. Más que nada es para el movimiento de temperatura o uniformidad de humedad, no para la compactación. La compactación, para evitarla, la única forma es trasilando el grano de un lado a otro. Bueno, eso con respecto a la fluidez. Espero que ahora más o menos me haya quedado un poquito más claro. Después tengo la segregación de grano. La segregación de grano es cómo se pone el material pesado con material liviano, o sea, más denso y menos denso. Si yo tengo la caída en la entrada del grano, el grano este va a venir grano entero, granos quebrados y también algo de materia extraña. Normalmente la materia extraña, cuando va cayendo, el grano pesado, a ser más denso, cae más rápidamente y se va acomodando en el medio del silo más rápidamente. Y esto, a ir cayendo y estar en un lugar confinado, o sea, cerrado, me crea una corriente de aire, no muy fuerte, pero sí una corriente de aire, que hace que el material liviano se me vaya quedando en los bordes del silo. Y a medida que va cayendo, todo el material liviano se me queda todo en los bordes. Este material liviano voy a tener mayor cantidad de materia extraña en los bordes del silo, por lo tanto una menor porosidad. Y esto va a crear problema cuando yo inyecte aire, ya que si inyecto aire y este espacio acá está muy tapado, o sea, tiene una mayor resistencia al aire, el aire, al comportarse como un fluido, se me va a ir al medio a una zona que no tenga tanta resistencia para poder salir. Y esta parte acá me va a quedar sin airear, o sea, voy a tener problema de calentamiento del grano, ¿no? Y también de humedad, microorganismo, todo eso, ya que se va a estar protegido por esta materia extraña o material liviano. Esto ocurre en la segregación. Segregación es separación. Acá se separa el material pesado cayendo hacia el medio del silo del material liviano que se va hacia la punta de los hilos. ¿Se entendió más o menos cuál es el concepto de segregación? Que es la separación de material liviano y pesado que viene dentro del grano, con el grano, digamos. Bueno, y esto lo evito poniendo desparramadores. Son estos tipos así, los desparramadores, donde el grano viene, cae, pega en estas paletitas, la hace girar y me va desparramando el grano dentro del silo, me lo va separando de manera uniforme. También hay otros desparramadores que son tipo como una chapa redonda que tiene varias canaletas, el grano va cayendo, va tomando esas canaletas y se va a ir dispersando para los distintos lados del silo y eso favorece una mejor separación del grano, una mejor
dispersión del grano, evitando la segregación del mismo. Eso sería la parte de segregación. Después tenemos el desconado del silo. Esto también ayuda mucho a la segregación, que el desconado es cuando ya termino de llenar el silo, que me queda el copete, lo vacío un poco, tomo material, ese material me va a crear un cono inverso en la parte superior del silo, y eso me va a arrastrar todo el material pesado de la zona central de este silo. Así evito un poco la segregación del silo también. Ayuda a acomodar bastante con ese descorazonado que se le llama. Normalmente el descorazonado también se hace para favorecer la aireación, ya que al no tener un copete, el aire central tendría que recorrer una mayor distancia que el aire lateral. Por lo tanto, si me queda más cómodo salir por el costado, el aire normalmente iba a hacer este camino evitando la parte central. También para eso se hace el descorazonado. Aparte de ayudar a una mejor segregación, sacando el material pesado de la zona central del silo, ayuda mucho a la aireación. Hasta ahí, con las partes más físicas del grano. Ahora vamos a la parte de sorción del grano, que es la interacción de los gases con el grano. Tenemos la absorción de los gases, que ya es un enlace, queda en forma permanente, un enlace químico, perdón, la absorción penetra en la estructura del grano, o sea que pasa dentro del grano. Después tengo la absorción, que es retenida en la superficie del grano, o sea que el gas queda pegado en la superficie del grano. Y tengo la absorción química, que es la reacción química del grano que penetra y es de naturaleza irreversible. Por ejemplo, una absorción química puede ser la respiración, que el oxígeno entra, es procesado por el grano y queda pegado en el mismo, el oxígeno ese que entró. Eso sería una absorción química. En cambio, lo otro puede penetrar o no, pero queda en la superficie del grano sin tener una reacción química. Y esto, tanto la absorción como la adsorción, son reversibles. O sea, aireando el grano o muchas veces pasándolo por la secadora, puedo eliminar estos gases de la superficie o del interior del grano, solamente que ha sido absorbido o absorbido, digamos, que están en la superficie que no interactuaron químicamente. Eso con respecto a las interacciones con los gases, no es muy relevante, para ser sincero. Bueno, y después tenemos propiedades termofísicas del grano, termoquímicas, como la conductividad térmica del grano. Esto quiere decir cómo se propaga el calor por el grano. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo sencillo, agua, si mezclo agua fría y agua caliente, me queda agua tibia. Se mezcla toda el agua rápidamente y me va a quedar un agua tibia y la conductividad, o sea, el traspaso de temperatura del agua caliente al agua fría es muy rápido. ¿No? ¿Se entiende ese concepto? Del agua sí. Pero en cambio, el grano tiene una conductividad térmica muy mala. Quiere decir que le cuesta mucho ganar temperatura o perder temperatura. Por lo tanto, si yo mezclo grano frío y granos caliente, dentro de un silo tengo grano frío y arriba le echo granos calientes, estas temperaturas me van a quedar así, granos frío y granos calientes por encima. No se me va a mezclar muy rápidamente ni traspasar rápidamente la temperatura de caliente a fría. Por lo tanto, me va a quedar el grano en temperaturas por capa. Y eso ahora tiene que ver con la difusidad térmica. La difusidad térmica es qué tan rápido esa temperatura se me va a ir moviendo entre los granos.
Por ejemplo, si yo tengo grano frío, grano caliente, grano frío, normalmente esta conductividad térmica va a ser muy lerda para migrar. O sea, va a ir calentando, va a ir el grano caliente, va a ir ganando terreno de a poco, le va a costar, pero va a ir ganando terreno de a poco. Y el grano frío le va a costar enfriar el grano caliente, ya como dije, por el tema de la respiración, que el grano a mayor respiración, mayor temperatura levanta. Por lo tanto, el grano caliente va a tender a levantar la temperatura en vez de a bajarla por más que esté en contacto con un grano frío. Es un poco los fenómenos de conductividad térmica y difusidad térmica. La conductividad térmica es, más que nada, la velocidad que el grano gana o pierde temperatura, y la difusidad térmica es con qué tan rápido se va dispersando ese calor dentro del granel. Esos son dos conceptos. Queda un solo concepto, chicos, pensé que quedaba un poquito más, que es, aparte de la conductividad térmica, es la difusidad, difusidad térmica ya lo vimos, conductividad húmeda, que es lo más o menos parecido a lo que pasa con la conductividad térmica, digamos, cómo el grano gana o pierde humedad dentro del mismo silo o cómo interactúa esta humedad con los granos. Los granos normalmente que están húmedos van a tender a aumentar su humedad y los granos secos se van a ir disminuyendo. Les va a costar mucho mezclarse para quedar una humedad intermedia. Eh, este tipo de humedad, dependiendo también de la temperatura o cómo se ubique, va a migrar dentro del silo, ya que la diferencia de temperatura dentro del silo crea una corriente de aire natural, que esta corriente de aire natural siempre migra del aire frío al aire caliente. ¿Por qué? Porque el aire frío es más denso, o sea, más pesado que el aire caliente. Por ejemplo, en el caso del invierno, donde tengo aire frío afuera del silo y aire caliente adentro, el grano cerca de las paredes va a tender a enfriarse rápidamente, este se hace más denso, va a caer hacia el fondo, donde va a estar el aire caliente, este va a ser desplazado hacia la parte superior del silo, y el aire caliente lo que tiene que arrastra mayor humedad que el aire frío. Por lo tanto, este aire caliente va a arrastrar humedad, llevándola consigo hacia la parte superior y depositándola normalmente, sale, el aire caliente normalmente sale con humedad, choca las chapas del silo, donde ésta es tan fría, el agua se condensa, este vapor de agua que arrastró se condensan en la chapa y empiezan a gotear. Y esto me forma una zona húmeda en la parte superior del copete, conociéndose como copete brotado, porque esta humedad que tengo por demás en el copete favorece la brotación del grano. Y eso sería un poco cómo se mueve la difusidad, la conductividad húmeda dentro de un silo en invierno. Que o sea, en invierno la parte húmeda me queda por encima del silo. En cambio, en el invierno ocurre todo lo contrario. El aire cerca de las paredes tiende a subir y esto me crea una corriente de aire frío interna que va en sentido descendente hacia abajo, arrastrando la humedad consigo mismo, y me crea una zona de humedad en el fondo. Y en este caso, ambos de los dos tienen problemas, ya que en el fondo normalmente se me crea el problema de la capa de grano húmedo en el fondo, se me entra a pelmazar el grano, vamos a decirlo así, se me empieza a unir, a formar como una tosca, y eso va a evitar que el grano salga del silo teniendo problema de vaciado. En cambio, si se me forma arriba en la parte superior,
puede entrar un operario, romper la tosca y el vaciado del silo puede seguir transcurriendo. O sea que es más peligroso en verano que en invierno cuando se me forma abajo. Después, durante la estadía, las paredes del grano, del acopio, también tienden a migrar temperatura y con ella humedad, ya que, por ejemplo, la pared caliente, normalmente las paredes que están al norte le pega el sol casi todo el día y tienden a tener una mayor temperatura que las paredes que dan al sur o la zona del silo que da al sur teniendo una menor temperatura, por lo cual esta crea una corriente de aire de la zona norte del silo a la zona sur, arrastrando humedad y por ahí dejando más húmeda las paredes de la zona fría. Tanto este tipo de fenómeno de humedad que se va migrando se soluciona prendiendo la aireación, ya que la aireación me va a favorecer que se mueva todo el aire en el mismo sentido, arrastrando la humedad hacia afuera del grano. Normalmente, en este caso donde el agua se condensa en el techo, se soluciona poniendo sombreros exclausores, o sea, esos sombreros que parecen honguito, ¿no? Donde el aire con humedad sube, agarra estos sombreros y son liberados al ambiente. Si yo no coloco estos sombreros exactores por encima de los acopios de los hilos, voy a tener problemas de humedad y copete brotado. Y para todo lo demás, lo que tenemos es la aireación que favorece que no se me junte humedad. Y también podemos tener copete brotado por otro fenómeno que es la presencia de insectos. Yo tengo la presencia de insectos. Estos insectos al reproducirse y a comerme el grano, esta infestación va a ganar temperatura, me eleva la temperatura, también me eleva la humedad del grano. Esto va a crear una corriente interna de aire, elevando la temperatura hacia el copete y formándome también el copete brotado por el mismo motivo anterior, ¿no? Que llegan hasta el techo, el agua se condensa y cae. En cambio, si le pongo estos sombreros exactores, la humedad directamente sale por estos sombreros y van al ambiente y evito este copete brotado. Esas son las formas de conductividad húmeda y los motivos por qué se crean. Una puede ser por diferencia de temperatura entre la parte exterior e interior del grano y la otra es por plaga o infestación que me estén atacando el grano. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, chicos?